Bueno, pues bienvenidos a esta tercera sesión de Cultivando Salud. Y el día de hoy nos va a acompañar el doctor José Juan Sánchez Báez. Él es médico cirujano especialista en psiquiatría. Cursó la maestría en psiquiatría social en la Facultad de Medicina de la UNAM. Se formó como psicoanalista en el Círculo de Psicoterapia Analítica de México. Es psicoterapeuta certificado por el Center International de Psychosomatic Relationnel y Federation Française. No sé si lo dije bien, doctor. Con sede en París. Y fue investigador en el Instituto Mexicano Nacional de Psiquiatría, asesor de investigación en la Coordinación Nacional de Psiquiatría y Salud Mental de la Subdirección General Médica del IMSS. Fue miembro del Consejo de Investigación de Salud Mental en la ANEP Zaragoza de la UNAM y también coordinador de psicoterapia de la Asociación Psiquiátrica Mexicana APM, coordinador de farmacodependencia y alcoholismo y de psiquiatría social de la misma APM. Y fue presidente, profesor, supervisor y analista didacta del CPAM y fue profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. En la actualidad y desde 1994 es cofundador del Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática, profesor, supervisa y es analista didáctico del IMMP. Pues le damos la más cordial bienvenida al doctor José Juan Sánchez Báez, que el día de hoy nos va a hablar de este tema tan importante. Adelante, doctor José Juan, son todos suyos. Bienvenido. Ya me vas platicando cómo le hacemos. Sí, Usted, adelante, doc. ¿Trae presentación? no, ¿O no? vamos a Adelante, hablar. doc. Platíquenos sobre el tema de psicosomática relacional. A ver, platíquenos. Bueno, el tema de la psicosomática relacional es un tema, es un concepto moderno, es bastante reciente. Emerge precisamente del Centro de Psicosomática Internacional con sede en París, con el profesor Sami Ali, que es el generador de estos conocimientos desde la década de los principios de los 70s, y recién fallecido hace poco el profesor Sami Alici, y desarrolló una serie de conocimientos que tienen que ver con la psicosomática, eh, con la influencia eh, de la Escuela de Psicosomática de París, y con la profunda influencia del psicoanálisis. Él fue psicoanalista, ¿sí? Pero poco a poco se fue diferenciando tanto de las formas tradicionales de los conceptos de la psicosomática, eh, para irlo ampliando y creando unos conceptos que fueron cambiando paulatinamente el paradigma del cuerpo. Y esa es la base fundamental del conocimiento actual de la psicosomática relacional. La psicosomática, como él entiende, como él la entendió, como él la desarrolló, es la unidad. Él le llama la unidad psicosomática para diferenciarse del término tradicional de la medicina psicosomática tradicional, o bien de la psicosomática vista con demasiada ligereza. Entonces pertenece la psicosomática del conocimiento del profesor Samiali, pertenece a la teoría de los sistemas complejos. Es decir, entra en esos espacios de las interdisciplinas donde convergen una enorme variedad de disciplinas para poder entender y desarrollar la psicosomática. Tanto conocimientos de las neurociencias, médicas, psicoanalíticas, sociales, culturales, estéticas, para poder entender lo que él llama la unidad psicosomática. Y la unidad psicosomática no es más que los procesos que popularmente conocemos como psique o como alma y el cuerpo. Entonces, de esta manera, el cuerpo y el alma, ¿sí? Es la unidad psicosomática, de tal manera que no hay forma de separación. Entonces, la ventaja de esta concepción es que logra desarrollar una serie de conceptualizaciones que nos permite desarrollar metodológicamente
una forma de acercarnos a la relación con las personas. De ahí el nombre de relacional. Es la relación que establecemos permanentemente entre cuerpo y alma y entre los espacios de relación de las personas. Entonces, de esta manera, la psicosomática no es más que la unidad inseparable de la mente y el cuerpo. Y este énfasis que se pone de algo que es tan obvio en muchísimas conceptualizaciones, la diferencia con la psicosomática del profesor Samiali es que nos permite llevarlo a la práctica, es decir, nos permite trabajar con nosotros mismos para poder reconocer cómo en la realidad sociocultural a la que pertenecemos, tanto algunos médicos como antropólogos, como sociólogos, como científicos, como ciudadanos en general, pacientes y demás, pertenecemos a ese espacio occidental donde el espacio imaginario, es decir, la subjetividad, es decir, el alma, va siendo destruida paulatinamente, ¿sí? Y más en los últimos 30 o 40 años que ha sido profundamente violenta la sociedad a la que pertenecemos para destruir lo que conocemos como subjetividad. Entonces, nosotros podemos observar que en la voz popular se establece con mucha regularidad una verdad absoluta que es ser objetivo, dicen. Entonces, ser objetivo es como el principio básico del razonamiento de la verdad, para acceder a la verdad, ¿sí? Y esto literalmente es imposible para cualquier ser humano, o sea, no se puede ser objetivo, pero vaya que lo han intentado y han intentado ir eliminando paulatinamente la subjetividad. Entonces, todo tiene que ser comprobado, todo tiene que tener evidencia, ¿sí? Y esto no es más que los resabios de la filosofía positivista del siglo XIX que ha marcado el desarrollo de Occidente. Entonces, todo el pensamiento occidental está sostenido, ¿sí?, en la objetividad, en la materialidad, ¿sí?, en una sociedad en la cual enferma a las personas, pero no permite que nosotros reconozcamos el origen de las enfermedades, sino que nos enferma y nos cura, ¿sí? Y como la medicina, en realidad, tenemos pocas herramientas para las enfermedades que curan, ¿sí?, pues controlamos algunas. Pero todo lo que es medicina preventiva, todo lo que es promoción de la salud, del desarrollo, pues es prácticamente muy limitado en sociedades que disocian la mente del cuerpo, y para ello, pues podemos tener algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que nosotros podemos reconocer es el exceso que tenemos en la vida cotidiana, en la práctica médica, ¿sí?, de tratar de ser objetivos. Y entonces vamos eliminando la subjetividad, ¿sí? Entonces, la psicosomática no es más que la forma que toma una serie de conocimientos que se desarrollan a partir de un concepto que es el cuerpo propio. O sea, nuestro cuerpo, en realidad, es la relación constante, permanente, indisoluble, de asimilación recíproca, pero claramente definidos entre nuestra subjetividad y nuestra objetividad, entre nuestra materialidad y nuestra inmaterialidad. Entonces, de esta forma, tenemos nosotros, ¿sí?, un concepto que nos permite conocer el cuerpo real, que es el cuerpo físico, el que literalmente los médicos atendemos regularmente, ¿sí?, y un cuerpo imaginario que es la subjetividad misma, que todos tenemos, pero que esa subjetividad, ¿sí?, está siendo eliminada constantemente. De tal forma que al irse eliminando, para poder generar una mayor objetividad, pues se va creando una serie de patologías y de desarrollos anómalos muy difíciles de atender, ¿sí? Entonces, de esta manera, nuestro cuerpo propio en realidad es, la relación entre el cuerpo real físico, el que literalmente los médicos atendemos regularmente, ¿sí?, y un cuerpo imaginario que es la subjetividad misma, que todos tenemos, pero que esa subjetividad, ¿sí?, está siendo eliminada constantemente. De tal forma que al irse eliminando, para poder generar una mayor objetividad, pues se va creando una serie de patologías y de desarrollos anómalos muy difíciles de atender, ¿sí? Entonces, de esta manera, nuestro cuerpo propio en realidad es
y el cuerpo imaginario, ¿sí? Que es la subjetividad. ¿Sí? Entonces, la imaginación, ¿sí? El imaginario que tenemos cada uno de nosotros depende precisamente de la experiencia corporal, que es un espacio de relación constante con nuestro cuerpo físico. Y de esta manera nosotros podemos entender tanto el desarrollo patológico como el desarrollo sano de muchas personas y atenderlas de una manera distinta. De tal forma que ir cambiando los conceptos nos ayuda. Por ejemplo, les voy a poner una serie de casos. El caso de una mujer de 65 años, ¿sí? Que tiene un padecimiento de una enfermedad autoinmune inespecífica, expresada prácticamente de manera muy puntual en una hepatitis autoinmune. Y está en tratamiento con su hepatólogo, ¿sí? Que la está checando cada 6 meses, ¿sí? Y le está dando su tratamiento médico, ¿sí? Donde la atiende de problemas digestivos y de la hepatitis con dexametasona. Su médico es el que decide qué medicamentos toma, qué medicamentos no toma para que no le afecten su proceso hepático. ¿Sí? Al mismo tiempo, la paciente tiene una osteoporosis que la llevó a fracturas múltiples de columna y la llevó a cirugías, ¿sí? Muy delicadas, muy complicadas, y dejándola muchas veces con dolores muy intensos que duraron años. ¿Sí? Esa osteoporosis está siendo atendida inicialmente por ortopedistas y después por un experto en metabolismo óseo, ¿sí? Y ahí va mejorando. Y como había dolores fuertes, intensos, pues tiene un algólogo, que es un médico eh, 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 especialista en dolor, que le ha ayudado a calmar los dolores, y tiene médicos de medicina física y rehabilitación para fortalecer su aparato muscular y su actividad psicomotriz, ¿sí? Tiene su nutrióloga, que es la que le ayuda a complementar el tratamiento del metabolismo óseo, ¿sí? Y eventualmente tiene consulta con algún ortopedista para ir a darle seguimiento a algunas fracturas patológicas que han sido pues seguidas y diagnosticadas. ¿Sí? Bien, bajo esta misma condición, sí, ella llega conmigo por recomendación de su hepatólogo, ¿sí? Porque su hepatólogo le prescribe un antidepresivo y le da una dosis que pues, es una dosis clínica, que es la dosis estandarizada del libro de texto, ¿sí? Y hace un síndrome serotoninérgico con esa dosis. Una dosis muy baja, pero con eso fue suficiente para hacer un síndrome serotoninérgico que le generó un sufrimiento tan fuerte que le desarrolló un trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? De esta manera, llega conmigo bajo esas condiciones. Entonces, como ella estaba tomando un poco de gotas de clonazepam, pues lo único que hicimos fue que continuara con sus gotas de clonazepam y empezamos un tratamiento psicosomático. El tratamiento psicosomático consistía inicialmente en que fuera reconociendo la propia experiencia corporal de ella, su propia vida, ¿sí? Y reconocer por qué se había desarrollado este padecimiento. ¿Sí? Para el hepatólogo, la paciente tiene una hepatitis autoinmune. ¿Sí? Para el ortopedista, tiene fracturas patológicas. Para el experto en metabolismo óseo, tiene una osteoporosis que tiene que ser atendida, porque es una osteoporosis como prematura. ¿Sí? Y para el algólogo, pues tuvo fracturas y tuvo
contracturas musculares que tienen que ser atendidas. Bien, les voy a poner nada más un pequeño ejemplo, ¿sí?, de esta paciente. Además del síndrome serotoninérgico, cada vez que va a un doctor, porque va prácticamente a muchos doctores, ¿sí? Perdón, y tiene un dentista especializado también en metabolismo óseo, que le está ayudando a que no se fracture la mandíbula, y está constantemente atendiéndose los dientes, ¿sí?, para que no se le caigan, para que estén funcionales, ¿sí? Y cada vez que va a consulta con los doctores, ¿sí?, entre la paciente y yo tenemos que trabajar, ¿sí?, la relación que va a establecer con ese doctor, para que ella pueda manejar la sesión de la consulta médica, porque descubrió que cada vez que va con los doctores se estresa, ¿sí? Cuando va con el hepatólogo se le sube la presión, ¿sí?, y le da un dolor abdominal. Cuando va con el algólogo, hace reacciones de estrés postraumático y tiene síntomas digestivos delicados que tienen que ver con diarreas que son difíciles de parar, ¿sí? Si de por sí ya tiene problemas metabólicos, con diarrea, bueno, pues le va peor, ¿sí? Cuando va con el experto en metabolismo óseo, se estresa porque aunque le explican con mucho detenimiento cómo va evolucionando, ¿sí?, siempre le dejan la incertidumbre de que, pues bueno, pues es un proceso que tenemos que esperar y que tenemos que ir despacio, y entonces no sabe ella si realmente va mejorando o no. Entonces, cada vez que tiene su consulta es un estrés por saber cómo va. Pues es una incertidumbre, ¿no, doctor? De que a lo mejor le hagan el diagnóstico de algo nuevo, de que encuentren algo diferente. Exactamente es eso. Entonces, esta paciente desarrolla eh, una enfermedad que todavía no la han diagnosticado ninguno de sus médicos, ¿sí?, que es una enfermedad autoinmune inespecífica, pero que afecta toda su condición y que cada médico está viendo una parte, ¿sí? Entonces la paciente se estresa, hace reacciones en cada una de las sesiones médicas, ¿sí?, y hay que prepararla. ¿Cómo la preparamos? Analizamos detenidamente el carácter del médico, ¿sí? Sabemos perfectamente el carácter de su hepatólogo, sabemos perfectamente el carácter de su algólogo, ¿sí?, de su ortopedista, ¿sí?, de su dentista, ¿sí?, y de su experto en metabolismo óseo. Y cada vez que vamos a analizar esto, analizamos la relación, vemos el sentido de la cita, ¿sí?, y se prepara para el viaje, ¿sí? Bueno, en una de esas, sí, a pesar de ir preparada, ¿sí?, ella quería hacer un viaje fuera del país, y resulta que tenía que preguntarle al algólogo su opinión, qué opinaba él de ese viaje, si lo veía y lo consideraba positivo o no, si lo consideraba factible, ¿sí? Esa pregunta para ella era muy difícil de hacer, ¿sí? Entonces, ella poco a poco fue entendiendo algo que a ella le pasa y que dio origen a estas condiciones que a los médicos les cuesta mucho trabajo entender. La paciente, desde bebé, desde pequeñita, desarrolló una condición obsesiva, ¿sí?, que la mantuvo toda la vida, ¿sí?, y que ella normalizó durante toda la vida, y estuvo yendo con médicos y médicos porque tenía problemas digestivos, porque tenía dificultades de mareos. Entonces va con la otoneuróloga, etcétera, etcétera. Entonces iba con los médicos y los médicos la atendían y le decían: usted no tiene nada, usted, eso es su estrés, relájese, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ese pensamiento evolucionó, ¿sí? Ella pudo trabajar, pudo desarrollarse y pudo jubilarse como profesionista. Sin embargo, ¿sí?, ella nunca pudo diferenciar, ¿sí?,
hasta que estuvo en tratamiento, que el pensamiento que tenía no era sano, que lo que el pensamiento tenía en su cabeza, ¿sí?, no era algo que ella decidiera tener, sino que eran formas del pensamiento obsesivo que generaban estados de ansiedad generalizada y fueron provocando ansiedades y ansiedades y ansiedades y ansiedades. Y ya sabemos lo que produce la ansiedad permanente. Entonces, la ansiedad permanente que ella tuvo la fue llevando a un estado de idealidad en donde la persona debía de hacer lo que debía de hacer. Y poco a poco se fue complicando su vida, ¿sí? Para dificultad de ella, su esposo tiene una personalidad obsesiva, ¿sí? Y no entiende por qué ella se siente tan mal y en algunas épocas, mientras tenía su ciclo menstrual, por qué se sentía todavía peor en cada ciclo menstrual. ¿Sí? Bien. En este contexto, la paciente va con el algólogo, ¿sí? Y el algólogo resulta que estaba molesto por algo que no tenía nada que ver con la paciente. El médico estaba molesto, estaba incómodo, ¿sí? Y la paciente se fue dando cuenta que la forma como él estaba conduciendo la cita médica la sintió particularmente ruda, particularmente difícil. Entonces ella se empezó a estresar, ¿sí? Y ya le estaba costando trabajo preguntarle acerca de su viaje. El doctor estaba estresado en ese momento, ¿sí?, por algo que le había ocurrido con algún congreso. Un doctor que siempre ha viajado muchísimo y que siempre se la pasa en congresos internacionales. Y bueno, pues su consulta no es particularmente tan regular por estos compromisos profesionales y pues tiene que estar acomodando su agenda. Y ella sabe perfectamente pues que sacar una cita con él pues es difícil, o sea que le cuesta trabajo, ¿sí? Bien. Ella le platica al doctor cómo se sentía y que le estaba doliendo la espalda. Y que ese día había ido al cine con su hija y las escaleras eléctricas se habían descompuesto. Y ella tuvo que subir las escaleras y bajar las escaleras. Al subirlas y bajarlas, ¿sí?, y caminar lo que tenía que caminar, ¿sí?, se contracturó de la espalda y le dolió. Y eso se lo platica al doctor, ¿sí? Ella y yo ya lo habíamos platicado y sabía la paciente que era una contractura. No tenía riesgo de que fuera una fractura, no tenía riesgo de que fuera otra cosa grave, pero la paciente estaba preocupada. Se lo platica al doctor y el doctor, ¿sí?, la regaña. Le dice que no puede maltratar su cuerpo así, que todo el esfuerzo quirúrgico que el doctor hizo, ¿sí?, ¿sí?, se estaba poniendo en riesgo con esas exigencias al cuerpo, que no podía hacerlo, ¿sí? La paciente ya no le pregunta acerca de ese viaje. Sale de la consulta con relajantes musculares, ¿sí?, con dosis de relajantes musculares, ¿sí?, y en el camino le da diarrea y se hace del baño en el auto, ¿sí? ¿Sí? Y pues como iba con su esposo, bueno, pues le dio pena, se sintió muy mal, ¿sí? Pero pues así llegaron. Y la diarrea se le mantuvo durante aproximadamente 10 días, ¿sí? ¿Sí? Ya el gastroenterólogo le ayudó a que fuera menos difícil la diarrea, ¿sí? Y ella le quedó perfectamente claro que su diarrea se debió a que se estresó con el doctor, se sintió juzgada y se sintió regañada. Pero ella no tenía conciencia de eso. Ella creía que había hecho algo muy malo, que haber ido al cine era muy malo, ¿sí?, que era muy peligroso, ¿sí?
lo cual era literalmente falso. O sea, no es algo tan grave y ella podía haber ido al cine y lo único que pasó es que se contracturó, no hubo más. Pero el enojo que tenía el doctor antes de la consulta, desde que llegó la paciente, ¿sí?, llevó al doctor a descargar su enojo con la paciente. Entonces el doctor no es consciente en ese momento del daño psicosomático que está provocando, ¿sí?, del el esfuerzo tan grande que la paciente va a tener que hacer para asimilar esa experiencia para poder ir con otro médico, ¿sí? Entonces, de esa manera, la paciente eh, eh, entra en ese momento a una técnica que es una psicoterapia intensiva psicosomática. O sea, tenemos que tener sesiones diarias, para que ella pudiera asimilar la experiencia traumática de la relación con su médico, para que siguiera la atención médica con su doctor, que no lo viera como algo peligroso, sino que lo viera como una persona que puede enojarse, que puede molestarse, que puede cometer errores, que fue un error del doctor, sí, pero que no por eso tiene que dejarlo de ver. Sin embargo, tiene que asimilar un error del doctor que el doctor ni cuenta se dio. ¿Sí? Bien, esta experiencia de la diarrea de esta paciente, sí, es particularmente peligrosa porque su metabolismo está muy afectado por la enfermedad autoinmune, ¿sí? Si nosotros consideramos como una totalidad a esta persona, ¿sí?, podemos entender que el estrés crónico que ella tuvo por las condiciones obsesivas y por el desarrollo que tuvo a niveles de exigencia personal para poderse desarrollar como mujer, como persona, como profesionista y después como mamá, pues la llevó a un desarrollo muy exigente, muy difícil, ¿sí? Y claro, fue negando su experiencia corporal y no se dio cuenta hasta que tuvo sus fracturas patológicas y tuvo sus síntomas hepáticos que lo llevó a atenderse y le diagnostican la hepatitis autoinmune, ¿sí? Pero nadie de sus médicos puede verla, ¿sí?, como una enfermedad autoinmune que afecta la totalidad de ella y que esa enfermedad autoinmune es una enfermedad psicosomática, es un padecimiento en donde la mujer desarrolló, ¿sí?, una discapacidad, ¿sí?, en donde su cuerpo propio, es decir, su cuerpo, tanto su subjetividad como su cuerpo físico, no pudo estar integrado de tal manera que es el cuerpo físico el que enfrenta las adversidades. Entonces no tiene una manera de entender el mundo, de comprender el mundo y de ubicarse para poder reconocer que puede cuidarse, protegerse y evitar el estrés, sino que el estrés lo normalizó. Se le hizo normal hasta que aparecieron estas patologías. Entonces, de esta manera, lo que vemos es cómo un doctor que tiene disociación de su mente-cuerpo con una paciente que tiene una disociación de su mente-cuerpo, ¿sí?, es decir, dos personas que se encuentran y que tienen una experiencia disociada donde la experiencia subjetiva prácticamente no existe. El doctor no se da cuenta de la subjetividad, es decir, no se da cuenta del alma de su paciente, no se da cuenta de la vulnerabilidad psicosomática que tiene su paciente, ¿sí? Y la paciente apenas está entendiendo lo que le pasa, ¿sí?, y está aprendiendo a manejar. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de muchas personas que son atendidas eh, todos los días, ¿sí?, y que eh, pueden ser reconocidas como formas de relaciones patológicas, ¿sí?, una relación patológica en donde se está eliminando prácticamente de la relación humana la experiencia subjetiva, la experiencia espiritual, el alma, la psique, lo que, como le llamemos, a ese proceso subjetivo que todos tenemos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de esta manera, eh,
La psicosomática relacional nos permite relacionarnos con personas desde nosotros como personas. Entonces nosotros necesitamos saber cómo unimos nuestra experiencia subjetiva con nuestra experiencia material del cuerpo, es decir, nuestro cuerpo real físico con un cuerpo imaginario, que es la subjetividad, e integrarla y relacionarnos con otra persona para poder entender ese espacio de relación. Entonces, la relación mente-cuerpo es una relación de adentro y afuera. ¿Por qué le dio diarrea a esta mujer? Porque en su cabeza pasó una idea. Ya se enojó el doctor, ¿sí? Ya cometió un error muy grave. Me voy a volver a fracturar. Si me vuelvo a fracturar, me van a volver a operar. Ya no quiero operarme, ya no quiero vivir así. Es mejor morirme. Ya me quiero morir. Yo ya no quiero seguir viviendo así, ¿sí? Y la paciente siguió con esos pensamientos autodestructivos que el doctor nunca se dio cuenta, ¿sí? Y que esos pensamientos estaban activos durante la consulta, ¿sí? Y de esta manera, la paciente cuando sale, pues le da diarrea, no por el regaño de una persona, sino porque en el imaginario de la paciente, ¿sí?, la paciente había cometido el peor crimen de la vida, ¿sí? Y le había hecho daño al trabajo del doctor que tanto se había esforzado, ¿sí?, para ayudarla a ella. Entonces ella es la culpable de todo lo que le pasa. Entonces el sentimiento de culpa, el sentimiento de inferioridad, la falta de confianza en sí misma la llevó a distorsionar la percepción de la realidad, y de esta manera la relación con el doctor no se convirtió en una relación médico-paciente, sino en una relación del diablo con ella. Y entonces de esta manera el diablo que ella estaba viviendo en su cabeza no es más que la relación de toda su vida que ha tenido maestros, profesores, papás que la han llevado regañándola, lastimándola, diciéndole que está distraída, que no hace bien las cosas, que qué le pasa, que hay que hacer las cosas bien, etcétera, 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 etcétera. Pero nunca, ni los maestros, ni los papás se dieron cuenta de que había una niña, una jovencita que tenía procesos cognitivos alterados y no podía aprender de la misma forma que aprenden todas las personas. Y entonces de esta manera hacía impases, es decir, hacía callejones sin salida donde la paciente no tiene salida. ¿Cuál fue el impasse de esa consulta? Si voy a la consulta me siento mal, y si no voy a la consulta me siento mal. O sea, si voy, puede ser que haga yo algo muy malo, o puede ser que me dé una mala noticia. Pero si no voy, ¿qué tal si me empeoro? ¿Qué tal si no estoy bien? Se va a enojar el doctor de que no vaya. Pero si voy, se puede enojar de que no hice las cosas bien. Entonces, ese es un impasse, es un callejón sin salida donde la mente, por llamarle de una manera, fracasa en el proceso adaptativo, ¿sí? Y el cuerpo físico es el que tiene que echar mano para sacar esa energía producida por la discapacidad de los procesos imaginarios que no alcanzan a entender, a comprender, mucho menos a transformar la realidad que está pasando, ¿sí? Que en la realidad simplemente el doctor estaba molesto por otras cosas que no tenían nada que ver con la paciente, pero la paciente lo que vivió fue que era la peor criminal del planeta, que había hecho el crimen más horrendo y por lo tanto su vida ya no tenía sentido, ya no quería vivir así. Es decir, pierde el sentido de la existencia, y el doctor no se dio cuenta de que es posible que esa mujer, si hubiera estado en un desamparo psicoterapéutico, ¿sí?, esa mujer es muy posible que se hubiera suicidado, ¿sí? ¿Sí? Y esa relación no se podía establecer. ¿Por qué? Porque no se percibe. Entonces, de esta manera, la subjetividad, que está muy poco elaborada en la paciente, ¿sí?, y la subjetividad enferma del doctor, ¿sí?, generó una relación en desventaja de la paciente, ¿sí? Entonces, esto es un pequeño ejemplo para que veamos cómo funciona la unidad psicosomática.
esta paciente sigue yendo con su doctor, ¿sí? Pero el doctor no sabe que está yendo con él, no por él, sino porque ella se esforzó por entender al doctor, ¿sí? Cosa que debería haber sido exactamente al revés, que el doctor debió haberse esforzado por entender a su paciente, ¿sí? Pero eso es lo mismo que le ocurrió toda la vida. La niña tuvo que exigirse y presionarse para entender a sus padres, para entender a sus maestros, para entender a todas esas autoridades con las cuales fue creciendo, en lugar de que la niña fuera entendida y comprendida en su desarrollo. Y esos son los impases. Bueno, todas las enfermedades autoinmunes y todo lo que llamamos patología psicosomática se desarrolla por la relación de los procesos adaptativos entre las cuestiones genéticas de nuestro cuerpo físico, nuestras cualidades genéticas, nuestro ambiente de desarrollo y la relación epigenética. Y de esta manera, si hay una predisposición para algo, pues se desarrolla ese algo, ¿sí? Ya sabemos que el estrés crónico pues, produce un estrés oxidativo y ya sabemos que el estrés oxidativo produce todo el deterioro celular que ya conocemos, ¿sí? Y que es producto de un proceso crónico y que de manera sana, bueno, pues es el proceso natural de envejecimiento que nos ayuda simplemente a reconocernos que el paso del tiempo, entonces tenemos arrugas, tenemos canas, y entonces tenemos el proceso natural del envejecimiento, que es el proceso oxidativo, ¿sí? Entonces, de esta manera, cuando esto se da de forma constante desde niña, desde la niñez, pues podemos imaginar el daño celular que tienen estas personas para estar afectando y afectando y afectando y afectando todos los procesos metabólicos. Entonces, de esta manera, si nosotros vamos entendiendo todos los procesos socioculturales que afectan al cerebro humano, podemos entender cómo hay cosas que nos hacen mucho daño, ¿sí? En una sociedad como la nuestra, ¿sí? Y que son vistos como normales. Somos un país lleno de obesidad y de diabetes, y sin embargo, ¿sí? No podemos hacer nada con los Oxxos, no podemos hacer nada con los 7-Eleven, no podemos hacer nada con el consumo de todos estos productos, ¿sí? Que vienen desde la niñez. Se ve como normal que un niño, en las últimas investigaciones que se han hecho, ¿sí? Consuma de 500 a 600 calorías extras por día, ¿sí? ¿Sí? Entre refrescos, entre panes, entre papas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, todo esto va creando una cultura que se ve como normal, ¿sí? ¿Por qué la sociedad sí se enoja o se estresa porque las personas consumen alguna droga, pero no se estresa porque haya miles de Oxxos en lugar de clubes deportivos o de bibliotecas, ¿sí? O centros de desarrollo, ¿no? Entonces, todo esto uno va observando cómo hay toda una sociedad de consumo que hace que la sociedad consuma, consuma, consuma. ¿Y qué consume? Pues consume tanto que se consume a sí misma. Entonces vemos cómo las sociedades socioculturales van consumiendo en el mundo occidental, y que esto va predominando en prácticamente todo el mundo, ¿sí? La destrucción de lo imaginario. Entonces las personas ya no sueñan, es decir, ya no le dan importancia a los sueños, ¿sí? Entonces, de esta manera, si nosotros pudiéramos entender qué le pasó a esta mujer, pues pudiéramos decir que estaba en un sueño, porque en la realidad no, el doctor no le iba a hacer ningún daño. ¿Sí? Sin embargo, ella vivió como real algo que solamente ocurrió en su imaginario, un imaginario afectado por las experiencias traumáticas del pasado y que ha afectado todo su cuerpo físico. Sí. Oiga, Bien. doctor, perdón que lo interrumpa, pero en relación ahorita que menciona estas experiencias de vida y el tema epigenético, pues la importancia también en relación a las conductas alimentarias que van de la mano y que tenemos todos estos trastornos, comer por atracón, todas estas imágenes que también hacen que esta conducta se altere, ¿no? También tiene muchísima relación este sentido de la medicina psicosomática. ¿Sí? Vista,
vista la medicina psicosomática, desde esta psicosomática, no desde la psicosomática tradicional que ve linealmente que si tenemos tal personalidad, entonces nos vamos a enfermar de esto, no, eso ya fue rebasado, eso nos ayudó a desarrollar ciertas corrientes de la medicina psicosomática, pero no nos ayuda a entender el desarrollo de la patología. En la actualidad, con estos paradigmas nuevos, por ejemplo, el paradigma del cuerpo propio, nos permite y nos compromete a investigar la subjetividad de las personas, las experiencias subjetivas y las experiencias físicas de las personas. Entonces, de esta manera, por ejemplo, el síndrome por atracón, si la persona va con un psiquiatra normal, ¿sí?, lo diagnostica con síndrome por atracón y le da su tratamiento para el síndrome por atracón, le da sus medicamentos para que pueda ir controlando eso, ¿sí?, y le da ciertas orientaciones, ¿sí? Pero ¿por qué se desarrolla el síndrome por atracón? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo se establece? Por ejemplo, les doy el caso de un paciente que es un profesionista, un investigador de altos vuelos, ¿sí?, que está súper bien preparado y se dedica, pues, a las investigaciones, pero, ¿sí?, tuvo experiencias traumáticas infantiles y tuvo un desarrollo infantil muy complicado, ¿sí?, con padres alcohólicos, con dificultades de violencia familiar, etcétera, ¿sí?, y un padre muy exigente que llevó a que todos sus hijos estudiaran música clásica y todos estudian y saben tocar un instrumento de una manera compleja, a pesar de que el paciente no es músico, ¿sí?, sabe de música y sabe de muchas cosas. Sin embargo, ¿sí?, desarrolla un síndrome por atracón. Es decir, el paciente de repente se mete a un Oxxo, ¿sí?, y no hay manera de que no compre 10 donas, no compre 2 bolsas de papas, ¿sí?, y galletas, y vaya a su casa y se las coma todas, ¿sí? Y después se siente culpable, ¿sí? Le dan sus medicamentos, su psiquiatra le está dando su tratamiento, pero a pesar de eso, el paciente sigue haciendo lo mismo, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Que en el tratamiento psicosomático pudimos reconocer cómo en la infancia, ¿sí?, el niño eh, eh, desarrolló una experiencia traumática con el padre, ¿sí?, porque el padre, llegando alcohólico, golpeaba a los hijos eh, y les daba de comer, ¿sí?, al mismo tiempo. Y entonces el niño se angustiaba, se asustaba y comía muchos frijoles y muchos frijoles y muchos frijoles y comía muchos frijoles, ¿sí? Entonces, de esta manera, el niño calmaba la ansiedad con frijoles, ¿sí? Con el paso del tiempo, todos estos desarrollos que él tuvo fue un desarrollo que lo llevó a cabo por las altas exigencias del padre y por las exigencias después del mismo, y de esta manera las conductas compulsivas derivaban de un pensamiento circular obsesivo que tampoco nunca fue diagnosticado. Y entonces el paciente, cuando entra en pequeñas experiencias de vacío, en el momento en que siente un vacío, ¿sí?, el paciente siente una descarga eléctrica en su cuerpo, ¿sí?, y siente la imperiosa necesidad de comer, ¿sí? Y entonces ese vacío lo lleva a que vaya a cualquier lugar y en lo más cercano son las tiendas de conveniencia. Y en ese momento compra, pero trata de no hacerlo, se esfuerza por no hacerlo, pero finalmente sucumbe. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Un pensamiento circular obsesivo, ¿sí?, está llenando el espacio vacío que siente esa persona en ese momento, y en el vacío el movimiento es mucho más intenso, porque no hay nada. Entonces, es muy angustiante sentir esa experiencia del vacío. Y entonces la persona le da de vueltas y de vueltas y no para de darle de vueltas, y entonces de esta manera no hay algo que detenga la circularidad del pensamiento y genera un comportamiento compulsivo, va, compra y lo come. Bueno, este paciente se le fue quitando
este comportamiento en la medida que fue entendiendo el vacío, en la medida que fue entendiendo que él podía llenar el vacío con otros recursos, ¿sí? Y de esta manera, ¿sí?, aunque ha tenido complicaciones con otras condiciones médicas, ¿sí?, el atracón, ¿sí?, ya se dio, en parte con el tratamiento médico y en parte por el descubrimiento del vacío, ¿sí?, que no es más que la ausencia de la profunda experiencia amorosa materna y paterna con la cual creció ese niño, y las exigencias de un mundo de desarrollo complicadísimo que lo llevó a ser un profesionista muy exitoso, pero muy lastimado, ¿sí? Entonces el síndrome por atracón, ¿sí?, es un síntoma, un síndrome y un padecimiento. Y uno tiene que entender la totalidad de la persona para poder atender a una persona con unas cualidades como esta. Y por ejemplo, doctor, a mí ya con todo el panorama que nos pone, me pone a pensar que pues todos los que estamos en el área de la salud debemos de tener hasta cierto punto un poco el enfoque, porque tendemos mucho a ver de manera aislada lo que a mí me corresponde ver al paciente. Tendemos a, por las múltiples especialidades, tratar de nada más atender pues, lo que a mí me corresponde en relación a la especialidad, ¿no? Me llama mucho la atención el manejo de la paciente que usted nos platica y pues en este sentido lo traspolo a muchos casos de pacientes complejos que has mandado a especialidades y que te regresan y pues no hay ningún diagnóstico certero en relación a este padecimiento. Entonces, el psiquiatra, el especialista en área de salud mental, ¿tiene parte esta formación o la tendría que adquirir por otra vía? Bueno, no, la psiquiatría mexicana no contempla esto. Evidentemente, todas las especialidades médicas en México corresponden al mismo paradigma del cuerpo físico. Ujú. Entonces, todas están basadas para construir los diagnósticos y los tratamientos que conocemos en la actualidad como medicina basada en la evidencia. Claro. Y todo esto son formas de objetivizar la materialidad, pero elimina el alma de las personas, elimina la espiritualidad, elimina la subjetividad, elimina toda la sensibilidad. Entonces, de esta manera, la psiquiatría no es la excepción. Entonces, la psiquiatría, aunque tenemos una preparación, cursos de psicosomática, cursos de psicoterapia dentro de la formación, no tiene ningún impacto. O sea, no hay ninguno. Es parecido al curso de pregrado de salud mental y de medicina comunitaria, que son como materias que el estudiante no les da importancia, son como las materias que, pues bueno, pues hay que pasarlas. Ujú, ujú. Entonces, bueno, como que no es como tan importante. Pero aún cuando les dieran importancia, pues no producen muchos cambios porque el paradigma es el que se requiere modificar y eso obedece a cambios en nosotros. Por ejemplo, toda la problemática que tenemos en materia de salud mental pública, todos los procesos de programas, vemos que en realidad pues es muy difícil los embarazos no deseados en jovencitas, los feminicidios, los problemas de alcoholismo en jóvenes entre 14 y 19 años, el consumo de sustancias tóxicas, la enorme angustia existencial, el estrés tan sencillo que viven muchísimos niños que antes no veíamos, por ejemplo, y que vemos ahora, vemos niños con crisis de pánico, vemos maestras o maestros que no entienden porque también están angustiadas, están con sueldos muy bajos, etc. Es todo un sistema muy complicado que fomenta y desarrolla el estrés como normalidad. Entonces Ujú. tiende a normalizar lo que es patológico. Y entonces de esta manera las personas ya vemos normales el que no soñemos, por ejemplo, el que no tengamos sueños, el que, el que seamos seres materiales, pero no seamos seres espirituales. Entonces, la psiquiatría mexicana no es la excepción, es igual que la cardiología, que la pediatría y demás. O sea, todo lo que tiene que ver con la subjetividad, con la espiritualidad,
se ve como algo raro, como algo esotérico, como algo extraño, como, ¿sí? Entonces, pues, desafortunadamente, pues, la psicosomática se tiene que estudiar y leer, pues, en otro lado, ¿sí? Como todos los médicos, de repente, por lo que nos interesa, pues tenemos que hacer estudios extras. Siempre hacemos eso, vamos. Hacemos cursos aparte de lo que hacemos. Entonces, bueno, la preparación tanto de los médicos como del personal de salud en general, pues sí requiere siempre algo más que los cursos formales. Entonces, pues yo creo que desafortunadamente, bueno, pues los planes de estudios todavía no contemplan cambios de paradigmas y pues la medicina seguirá todavía una temporada con una profunda influencia anglosajona y es difícil todo esto, es donde pues los médicos estamos más preocupados por el éxito social que por el desarrollo de la persona en sí misma. Y doctor, bueno, por ejemplo, aquí en este sentido, pues creo que sería a mí me llama la atención, que creo que daríamos una atención médica a nuestros pacientes muy diferente si tuviéramos un poquito más de formación en este sentido. Por ejemplo, nos ha tocado en la consulta ser el médico regañón que está de este lado como el que le tocó a la paciente y que obviamente por las condiciones laborales pues no tenemos más tiempo para ahondar en otros aspectos de la vida de la paciente, ¿no? Y también hasta cierto punto pues el voltear a ver, hacer una introspección pues para ver cómo está realmente uno que está llevando a cabo esta relación médico-paciente, pues que es tan importante para el éxito terapéutico. Entonces, pues a mí me llama la atención el integrar esto en la práctica y en dónde pudiéramos, doctor, poder tener contacto para tener esta formación. Bueno, pues no hay mucho, desafortunadamente no es un conocimiento que esté muy divulgado y muy desarrollado en nuestro país, ¿sí? Nosotros hacemos un pequeño esfuerzo junto con el Centro Internacional de Psicoterapia de París y bueno, pues pues hacemos cursos y dentro de esos cursos pues hay un pequeño diplomado de un par de años que estamos por iniciar, ¿sí? En psicosomática relacional. Y eso no está dirigido a médicos, está dirigido a cualquier persona interesada en la unidad psicosomática, a cualquier persona que esté interesada en el cuerpo como una unidad de relación. Entonces puede ser pues psicólogos, enfermeras, médicos, eh, actores, o sea, hay muchas disciplinas que les lleva a, a relacionarse con personas, a relacionarse con el cuerpo propio de cada quien. Entonces, si uno investiga la historia de cada quien, el desarrollo del cuerpo propio, pues ve uno pues, que no hay muchos espacios para desarrollar ese desarrollo integral. Debo aclarar que decir la unidad psicosomática no significa la totalidad del ser humano, porque la totalidad del ser humano es muy amplia, es infinita en ese sentido. Aquí se refiere a la subjetividad, a la inmaterialidad de la experiencia humana, del cuerpo, ¿sí? De tal manera que la subjetividad y la objetividad vayan de la mano, se incluyan la una a la otra, pero estén claramente diferenciadas. Entonces, de esta manera, pues se vuelve un campo complejo. Yo en lo personal estoy tratando de que desarrollemos que la psicosomática sea una disciplina compleja. Entonces estamos trabajando en eso para que corresponda a estos sistemas complejos donde confluyan antropólogos, sociólogos, artistas, enfermeras, médicos, filósofos, es decir, cualquier persona interesada en esta unidad psicosomática para que cada quien la aplique en su propio campo. Entonces, la psicosomática que practica un psicólogo, la psicosomática que practica una antropóloga o un artista escénico, pues es diferente a la psicosomática que podríamos practicar los médicos. Entonces, un médico general pues puede practicar
la unidad psicosomática, pues desde su campo, ¿sí? Y le facilitaría su trabajo, se estresaría menos, trabajaría con menos desgaste, disfrutaría más su trabajo, ¿sí? Resistiría más los procesos adaptativos, sería más feliz a sus pacientes, ¿sí? Porque viviría la relación médico-paciente no como una carga de trabajo, sino como un espacio de relación constante para poder disfrutar la vida. Entonces, de esta manera, pues cada quien puede generar la psicosomática en su campo. Específicamente en el campo nuestro, pues nosotros nos enfocamos a la medicina psicosomática, ¿sí? Y claro, es con este enfoque, o sea, no es con el enfoque clásico de las escuelas de Chicago, de Milán, que son las tradicionales, o la personalidad tipo A, tipo B, no, eso ya no nos es útil a nosotros, sino es trabajar con unas experiencias complejas. En nuestro campo, pues nosotros hacemos la medicina psicosomática desde esta experiencia y entonces desarrollamos técnicas somáticas, técnicas psíquicas para poder influir en los procesos terapéuticos. Y bueno, pues poco a poco íbamos desarrollando esta interdisciplina de la psicosomática. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Y de hecho le comento que Viridiana Valdés en el chat comenta que siempre ha visto en los pacientes esa necesidad de conectar y que hay algo más detrás de cada enfermedad. Es muy importante conocer más de esto y pues espera que le pasemos sus datos de contacto, doctor, para que podamos a lo mejor seguir en la formación. También le mandan agradecer y no sé si los asistentes deseen abrir su micrófono para hacer alguna pregunta directa al doctor. Pudieran hacerlo. Aquí nos comentan que si les podemos avisar cuando el curso esté listo para inscribirse. Está abierto ahorita, empezamos en marzo, sí, sí, íbamos a empezar el 16 de marzo, pero ese día va a ser un homenaje al profesor Sami Ali en París y entonces pues se, se, se nos corremos con una semana más, va a ser como el 23 o 20 y tantos por ahí así. Entonces no tenemos tiempo para quien quiera interesarse, pues está abierto. Perfecto, entonces que busquen los datos del Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática y que por esa vía se contacten con usted o les mandamos por correo la información de su curso, si me hace favor de mandármela y ya yo se las Sí, redirijo a ellos. sí, con gusto, sí. ¿Sí? Y si, Bueno, si quieren alguna información más directa o alguna duda más directa, bueno, pues ahí tienen mi teléfono, pues perfecto. cualquier. Les paso su teléfono. ¿Alguien más que guste hacer alguna pregunta al doctor José Juan? Sí, ¿qué tal, doctor José Juan? Buena tarde. Aquí el doctor Romo. Me llamó mucho la atención el caso que nos comentó porque me parece un caso de una paciente que pues sí vemos muy seguido en la consulta, donde la están atendiendo 4 o 5 especialistas, pero todos atienden nada más la parte del cuerpo y la atienden fragmentada y nadie se está preocupando realmente por la parte de la psique. Y también sé mucho de la importancia de la relación médico-paciente, pero ahora que nos contó este caso, realmente me cayó el 20 de cómo el ser el médico regañón o un día ir con un estado de ánimo o ciertas emociones negativas a la consulta está influyendo en la psicosomática de mi paciente. Entonces, la gran responsabilidad que implica ser el médico de confianza, el médico familiar de nuestros pacientes y de cómo lo que podemos decir le puede generar síntomas psicosomáticos muy importantes. Bueno, sí, esto que planteas desde la medicina familiar pues es más complejo porque el médico familiar tiene una mayor complejidad porque es una especialidad que incluye fenómenos que habitualmente no ven los otros especialistas y los procesos psicosociales que sí pueden percibir y que atienden los médicos familiares, pues muchas veces por esta disociación de mente-cuerpo, los médicos familiares pueden caer en la eliminación de sus propios procesos psicosociales y atender con su propio cuerpo físico a otro cuerpo físico, ¿sí? Y entonces de esta manera se elimina la inmaterialidad de la relación. Y todos sabemos que es muy importante la relación médico-paciente, sin embargo, no estudiamos la relación,
sino que se queda con conceptos teóricos que es importante, que hay que estudiarla, que hay que echarle ganas y que no, nos quedamos en ese aspecto teórico que es tan común, igualito que con los fenómenos del estrés, que sabemos que todo el estrés es muy difícil, es muy complicado y que tenemos que atenderlo, pero pues no se trata de echarle ganas, se trata de conocer la patología y el desarrollo del estrés, ¿sí? Y bueno, también pues, estamos en esa misma condición de cómo nos formamos nosotros como médicos y creemos que nuestra formación como médicos empieza en la Facultad de Medicina, y eso es falso, ¿sí? Es nuestra vida, ¿sí? Empezamos desde que nacemos y ahí nos vamos formando, y mucho de nuestra relación interpersonal que tenemos con nuestros pacientes depende de nuestra forma de relacionarnos con el mundo, ¿sí? Y eso tiene que ver con nuestros padres, con nuestra cultura, con nuestro idioma, bueno, con mil variables, ¿sí? Y bueno, yo les podría comentar, por ejemplo, situaciones muy complejas, difíciles, pero muy ilustrativas de lo difícil que es esto. Por ejemplo, un cardiólogo que fue a mi consulta, ¿sí? Porque se sentía muy mal, ¿sí? Bueno, el cardiólogo, ¿sí? ¿Sí? Me da sus síntomas y charlamos y charlamos y charlamos. Y yo observo lo que normalmente percibo en las relaciones que tengo con los pacientes. Pero yo doy por hecho que el cardiólogo sabe lo que le está pasando. Entonces, yo creí en ese momento que el cardiólogo sabía lo que le estaba pasando. Y entonces yo le digo al doctor, le digo, doctor, ¿y qué ha hecho usted o cómo se ha atendido usted su disautonomía? Y el doctor dice, ¿cuál disautonomía? ¿Cómo? Y entonces en ese momento me doy cuenta que el doctor no tiene conciencia de su cuerpo, ¿sí? Y entonces en ese momento yo le bajo un poquito de mi intensidad y le digo, mire doctor, yo percibo que usted tiene que su presión arterial tiene estas fluctuaciones, que su frecuencia cardíaca que usted dice tiene estas fluctuaciones, ¿sí? Que lo que usted llama crisis de ansiedad, crisis de pánico, ¿sí? Con estos mareos, con estos, ¿sí? Y el doctor empieza a asociar toda la sintomatología que él ya había reconocido en algún momento, pero no podía integrarla. Entonces, cuando yo se la digo, al doctor le cae el 20 en ese momento que tiene una disautonomía. Se sorprende tanto el doctor que me dice, no puedo creer lo que estoy viviendo en este momento, ¿sí? Y se empieza a sentir mal, le empiezan a sudar las manos, se empieza a marear, porque es prácticamente un acto para él, fue un acto vergonzoso para él. O sea, no lo estaba viviendo como un descubrimiento, sino como un acto de vergüenza de cómo es posible que él, siendo ese médico, ¿sí?, haya diagnosticado a otros pacientes con esa misma sintomatología y los haya atendido exitosamente, pero no se haya podido diagnosticar a sí mismo, ¿sí? Entonces, ese es la disociación mente-cuerpo, ¿sí? Cuando vamos tratando esto, cuando ya le voy aclarando y le doy el panorama de esto que estamos charlando, el doctor se relaja y puede reconocer que toda la vida ha vivido con un cuerpo disociado, ¿sí? Por lo tanto, es un cuerpo que ha tenido serias dificultades en el mundo de relación, ¿sí? No solo con las personas, sino consigo mismo, hasta que desarrollan esta sintomatología. Y claro, una vez que le puso palabras a esto y eliminamos la vergüenza para que no se juzgue, ¿sí?, el doctor empieza a mejorar porque ya sabía lo que tenía que hacer, ¿sí? Pero tuvo que tener un proceso psicoterapéutico para el proceso de integración psicosomática, ¿sí? Pero así es, lo importante de esto es que nosotros reconozcamos que si algo positivo tuvo el COVID fue recordarnos a los médicos pues, que somos humanos y que también nos morimos y también nos enfermamos y que también nos deprimimos y que también nos angustiamos. Y entonces de esta manera uno puede aprender a ser persona antes que ser médico, ¿sí?
Y entonces de esta manera uno puede atender situaciones complejas como se atienden en la medicina familiar. La medicina familiar es muy compleja y es poco reconocida por otros especialistas. O sea, a ellos se les hace como muy fácil, pero cuando empiezan a meterse los fenómenos psicosociales, socioculturales, psicosomáticos dentro de la práctica de la medicina familiar, ¿sí? Ya no está tan fácil. Ya empieza uno a observar que ya es toda una complejidad que pues uno tiene que dedicarle un tiempo pues bastante extra para entender ciertos fenómenos patológicos dentro de la medicina familiar, ¿sí? En la cual tenemos que incluirnos nosotros, porque si no nos incluimos, ¿sí? Cuesta trabajo, ¿sí? ¿Sí? Hay pacientes que yo he tenido, a pesar de que sean adultos, ¿sí? He tenido que pedirles que vengan con algún familiar o que vengan con sus padres o que vengan con sus esposos o esposas para que entiendan lo que les está pasando porque su familia no los entiende. Y entonces la familia se vuelve más que un factor de desarrollo, un obstáculo para el desarrollo de estos pacientes. Entonces tenemos que involucrar a la familia, tenemos que involucrar a los familiares para que ayuden a no ser un obstáculo por lo menos. O sea, si no van a ayudar, que no estorben. O sea, que aprendan a que por lo menos no generen más estrés en los pacientes, que no generen obstáculos, que promuevan por lo menos que los pacientes se atiendan. En fin, eso es lo que les puedo comentar. Pues muchas gracias, doctor José J. Le voy a pasar la información hay varios interesados. Le agradezco muchísimo su aporte porque nos abrió un panorama completamente diferente y pues con una perspectiva recordándonos, ¿no? Que hay veces que por el día a día nuestra cabeza va para un lado, nuestro cuerpo va para otro y no escuchamos realmente lo que somos. Y pues le quiero agradecer mucho su participación en esta ocasión y pues esperamos seguir contando con su participación. Muchísimas gracias, doctor. Pues gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias a todos por escuchar. Que tenga Sí, muy gracias, un buena placer. noche, doctor. Un Que gusto estén muy bien. haberlo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.